Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Enero 25. Éxodo, capítulo 4. Pero Moisés respondió: Y si se niegan a creerme, y en lugar de hacerme caso, me dicen: ¿no es cierto que el Señor se te ha aparecido? Entonces el Señor le preguntó: ¿Qué tienes en la mano? Un bastón. Respondió Moisés. Arrójalo al suelo. Le ordenó el Señor. Y cuando lo arrojó al suelo, el bastón se convirtió en una serpiente. Moisés retrocedió atemorizado, pero el Señor le volvió a decir: Extiende tu mano y agárrala por la cola. Así lo hizo, y cuando la tuvo en su mano, se transformó nuevamente en un bastón. Así deberás proceder. Añadió el Señor: Para que crean que el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se te ha aparecido. Después el Señor siguió diciéndole: Mete tu mano en el pecho. Él puso su mano en el pecho, y al sacarla, estaba cubierta de lepra, blanca como la nieve. Enseguida el Señor le ordenó: Vuelve a poner tu mano en el pecho. Así lo hizo Moisés, y cuando la retiró, ya había recuperado nuevamente su color natural. Entonces el Señor le dijo: Si se niegan a creerte y no se convencen ante la evidencia del primer prodigio, el segundo los convencerá. Y si a pesar de estos dos prodigios permanecen incrédulos y no te escuchan, saca del Nilo un poco de agua y derrámala en la tierra, y al caer en la tierra, el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre. Moisés dijo al Señor: Perdóname, Señor, pero yo nunca he sido una persona elocuente. Ni antes, ni a partir del momento en que tú me hablaste. Yo soy torpe para hablar y me expreso con dificultad. El Señor le respondió: ¿Quién dio al hombre una boca? ¿Y quién hace al hombre mudo o sordo, capaz de ver o ciego? No soy yo, el Señor. Ahora ve. Yo te asistiré siempre que hables y te indicaré lo que debes decir. Pero Moisés insistió: Perdóname, Señor, encomienda a otro esta misión. El Señor se enojó con Moisés y exclamó: ¿Acaso no tienes a tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él tiene facilidad de palabra. Ahora justamente viene a tu encuentro, y al verte se llenará de alegría. Tú le hablarás y harás que sea tu portavoz. Yo los asistiré siempre que ustedes hablen, y les indicaré lo que deben hacer. Él hablará al pueblo en tu nombre, será tu portavoz y tú serás un Dios para él. Lleva también en tu mano este bastón, porque con él realizarás los prodigios. Luego Moisés se alejó de allí, y al regresar a la casa de Jetro, su suegro, le dijo: Permíteme volver a Egipto, donde están mis hermanos. Quiero ver si viven todavía. Jetro le respondió: Puedes ir en paz. El Señor dijo a Moisés en Madián: Regresa a Egipto, porque ya han muerto todos los que querían matarte. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los hizo montar en un asno, y emprendió el camino de regreso a Egipto. En su mano llevaba el bastón de Dios. El Señor le dijo: Mientras regresas a Egipto, considera todos los prodigios que yo te di el poder de realizar. Tú los harás delante del faraón. Pero yo voy a endurecer el corazón del faraón, y él no dejará salir al pueblo. Entonces tú le dirás: Así habla el Señor. Israel es mi hijo primogénito. Yo te he dicho que dejes partir a mi pueblo, para que me rinda culto. Pero ya que te niegas a hacerlo, castigaré con la muerte a tu hijo primogénito. Cuando hizo un alto en el camino para pasar la noche, el Señor lo atacó e intentó matarlo. Pero Sipora tomó un cuchillo de piedra, cortó el prepucio de su hijo, y con él tocó los pies de Moisés diciendo: Tú eres para mí un esposo de sangre. Y el Señor se apartó de él. Ella había dicho: esposo de sangre, a causa de la circuncisión.
Mientras tanto, el Señor había dicho a Aarón: Ve al desierto para encontrarte con Moisés. Aarón partió, y cuando lo encontró en la montaña de Dios, lo besó. Moisés lo informó acerca de la misión que el Señor le había confiado, y de todos los prodigios que le había mandado realizar. Después fueron los dos juntos y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón les expuso las palabras que el Señor había dicho a Moisés, y éste realizó los prodigios a la vista del pueblo. El pueblo creyó, y cuando oyeron que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su opresión, se postraron en señal de adoración. Éxodo, capítulo 5. Inmediatamente, Moisés y Aarón fueron a decir al faraón: Así habla el Señor, el Dios de Israel. Deja partir a mi pueblo, para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Pero el faraón respondió: ¿Y quién es el Señor para que yo le obedezca dejando partir a Israel? Yo no conozco al Señor y no dejaré partir a Israel. Ellos dijeron: El Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro, y ahora tenemos que realizar una marcha de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. De lo contrario, Él nos castigará con la peste o la espada. El rey de Egipto les respondió: ¿Por qué ustedes, Moisés y Aarón, se empeñan en apartar al pueblo de sus tareas? Vuelvan al trabajo que les ha sido impuesto. Él pensaba así: Ellos son ahora más numerosos que los nativos del país, y todavía debo tolerarles que interrumpan sus trabajos. Ese mismo día, el faraón dio a los capataces y a los inspectores del pueblo las siguientes instrucciones: No sigan entregando a esa gente la paja para hacer los ladrillos, como lo hicieron hasta ahora. Que vayan a juntarla ellos mismos. Pero exíjanles la misma cantidad de ladrillos que fabricaban antes, sin descontarles ni uno solo, porque son unos holgazanes. Por eso gritan: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Háganlos trabajar más duramente y que estén siempre ocupados, así no prestarán atención a esas patrañas. Enseguida salieron los capataces del pueblo, junto con los inspectores, y dijeron a la multitud: Así habla el faraón. De ahora en adelante no les daré más paja. Vayan ustedes mismos y tráiganla de donde puedan. Pero el rendimiento no deberá disminuir en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por todo el territorio de Egipto para recoger los rastrojos y abastecerse así de paja. Los capataces, por su parte, los apremiaban diciendo: Terminen el trabajo que se les fijó para cada día, como lo hacían cuando les daban la paja. Y los capataces del faraón golpearon a los inspectores israelitas que ellos habían designado, diciendo: ¿Por qué ayer y hoy no completaron la cantidad establecida de ladrillos, como lo venían haciendo hasta ahora? Los inspectores de los israelitas fueron a quejarse al faraón, diciendo: ¿Por qué tratas así a tus servidores? No nos dan paja, no cesan de decirnos que hagamos ladrillos, y encima nos golpean. Y tú tienes la culpa. Pero el faraón respondió: Ustedes son unos holgazanes, sí, unos perfectos holgazanes. Por eso andan diciendo: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Ahora vayan a trabajar. Y no solo no les darán más paja, sino que deberán entregar la misma cantidad de ladrillos. Cuando les anunciaron que no debían disminuir la producción de ladrillos establecida para cada día, los inspectores israelitas se vieron en un grave aprieto. Y al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron: Que el Señor fije su mirada en ustedes y juzgue. Porque nos han hecho odiosos al faraón y a sus servidores, y han puesto en sus manos una espada para que nos maten. Moisés se volvió al Señor, diciendo: Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Para esto me has enviado? Desde que me presenté ante el faraón para hablarle en tu nombre, él no ha cesado de maltratar a este pueblo, y tú no haces nada para librar a tu pueblo. Éxodo, capítulo 6. Versículos del 1 hasta el 13. El Señor le respondió: Ahora verás lo que haré al faraón.
Tendrá que dejarlos partir por la fuerza, e incluso se verá obligado a expulsarlos de su país. Dios habló a Moisés y le dijo: Yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso, pero no me di a conocer a ellos con mi nombre, el Señor. También establecí mi alianza con ellos, para darles la tierra de Canaán, esa tierra donde ellos residieron como extranjeros. Y cuando escuché los gemidos de los israelitas, esclavizados por los egipcios, me acordé de mi alianza. Por eso, anuncia esto a los israelitas: yo soy el Señor. Yo los libraré de los trabajos forzados que les imponen los egipcios, los salvaré de la esclavitud a que ellos los someten, y los rescataré con el poder de mi brazo, infligiendo severos y justos castigos. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así tendrán que reconocer que soy yo, el Señor, el que los libró de los trabajos forzados de Egipto. Después los introduciré en la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré en posesión. Yo soy el Señor. Moisés refirió estas palabras a los israelitas, pero ellos no quisieron escucharlo, porque estaban desalentados a causa de la dura servidumbre. Entonces el Señor dijo a Moisés: Preséntate al faraón, el rey de Egipto, y dile que deje partir de su país a los israelitas. Moisés se excusó ante el Señor, diciendo: Si los israelitas no quisieron escucharme, ¿cómo me va a escuchar el faraón, a mí que no tengo facilidad de palabra? Pero el Señor habló a Moisés y a Aarón, y les dio órdenes para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto, a fin de hacer salir de Egipto a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo, capítulo 22. Versículos del 12 hasta el 32. No te quedes lejos, porque acecha el peligro y no hay nadie para socorrerme. Me rodea una manada de novillos, me acorralan toros de Basán, abren sus fauces contra mí como leones rapaces y rugientes. Soy como agua que se derrama y todos mis huesos están dislocados. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mi interior. Mi garganta está seca como una teja y la lengua se me pega al paladar. Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies. Yo puedo contar todos mis huesos, ellos me miran con aire de triunfo, se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Libra mi cuello de la espada y mi vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león, salva a este pobre de los toros salvajes. Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo, los que temen al Señor, glorifíquenlo, descendientes de Jacob, témanlo descendientes de Israel. Porque él no ha mirado con desdén ni ha despreciado la miseria del pobre. No le ocultó su rostro y lo escuchó cuando pidió auxilio. Por eso te alabaré en la gran asamblea y cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor, todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. Porque solo el Señor es Rey y Él gobierna a las naciones. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia, todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante Él, y los que no tienen vida glorificarán su poder. Hablarán del Señor a la generación futura, anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí.
Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos, y tocándolos, les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces los discípulos le preguntaron. ¿Por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él respondió: Sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas, pero les aseguro que Elías ya ha venido, y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron. Y también harán padecer al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista. Cuando se reunieron con la multitud, se le acercó un hombre, y cayendo de rodillas, le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y está muy mal. Frecuentemente cae en el fuego y también en el agua. Yo lo llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron curar. Jesús respondió: Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Jesús increpó al demonio, y éste salió del niño, que desde aquel momento quedó curado. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe. Les dijo: Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña: trasládate de aquí a allá, y la montaña se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaúm, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí, lo paga. Respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra, de sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió: De los extraños. Jesús le dijo: Eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala, y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por hacer este reto de bendición con nosotros. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte en nuestro canal, Predicador Anthony Rodríguez, y compartirlo con tus amigos y familiares. También te agradeceríamos mucho que le des me gusta y que dejes un comentario de lo que dice la voz del Señor en tu corazón. Nos motiva mucho saber que nuestro contenido está siendo útil y apreciado por nuestra comunidad. No te pierdas nuestra próxima publicación mañana de la Biblia Católica en un año. Recuerda que escuchar su palabra es una forma increíblemente poderosa de profundizar en tu fe y conectarte con Dios. Esperamos contar con tu presencia. Que tengas un maravilloso día. Mi Dios te bendiga. Mi Dios te bendiga.